Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y seguimos conversando con Carlos Rabascal, candidato triunfador de la primera vuelta junto a Andrés Arauz. Carlos Rabascal, bienvenido otra vez. Gracias, Carlos. Orlando. Estaba diciendo al principio del programa que de aquí al 11 de abril el gobierno de Lenín Moreno podría incluso sostener y profundizar el modelo neoliberal que se ha planteado desde sus inicios, traicionando el programa, como ustedes han dicho, de la Revolución Ciudadana del propio Lenín Moreno. ¿Qué van a hacer frente a eso? Porque de alguna u otra manera Lenín Moreno tiene oxígeno para gobernar sin la presión de tener un ganador en primera vuelta. Más que oxígeno tiene tiempo, pero apenas tiene poco tiempo. Pero los asambleístas actuales deben entender que el gobierno de Lenín Moreno no tiene legitimidad. Y no tiene legitimidad por dos razones fundamentales. Una, por haber traicionado la decisión y la voluntad popular de haber dicho que quería la continuidad de un modelo de desarrollo. Y al haberlo traicionado, pierde esa legitimidad, porque está traicionando, no está traicionando a Rafael Correa, entre otros, está traicionando es la voluntad popular, la voluntad de las familias que escogieron la continuidad de ese modelo y que hoy ven que la traición por no continuar con ese modelo son los problemas o se derivan los problemas que están viviendo ahora. Y lo otro es la poca aceptación y la casi nula y ausencia de credibilidad que tiene en la ciudadanía. Entonces, que los asambleístas actuales entiendan que ese proyecto de ley que lo enviaron a la Asamblea Nacional con carácter urgente, que pretende privatizar el Banco Central para que el Banco Central no pueda ser una herramienta de política monetaria y permita autofinanciar internamente al país, ese mismo proyecto de ley en noviembre del año pasado ya fue archivado. Sí. Cuidado, cambian de opinión porque estarían traicionando entonces a esa misma voluntad popular. Y ahí es donde yo quiero ver a los asambleístas que pertenecen a las organizaciones políticas que aspiran pasar pues a la segunda vuelta electoral, que aspiran pasar, porque todavía no se sabe quién, que aspiran pasar a la segunda vuelta electoral. La legitimidad de haber triunfado en la primera vuelta nos da la fuerza de convocar a la ciudadanía y de convocar a los distintos actores políticos y a los distintos líderes de opinión a evitar que ese proyecto de ley sea aprobado y que debe ser archivado. Y si no nos tocará a nosotros, de lo contrario, echarnos abajo ese proyecto de ley cuando lleguemos. Ganen las elecciones en el 11 de abril. Pero el otro elemento, le escuché la rueda de prensa de Andrés Arauz del día de ayer con mucha atención y entre otros de los elementos que me parece importante porque tú has estado alrededor de esta estrategia, es la convocatoria que hace a varios empresarios, sectores empresariales y productivos del Ecuador. ¿Hasta dónde en esos sectores ustedes van a encontrar eco más allá del apoyo popular que ya lo tienen? A ver, yo vengo diciendo, Orlando, y tú eres un hombre muy informado en el ejercicio del periodismo como debe ser, que el país tiene que encontrar causas comunes independientemente de las diferencias ideológicas, de simpatías o antipatías que puede haber. No se puede reactivar la economía si es que no entendemos que la economía interna se reactiva a partir de una recuperación del sector productivo. Porque el trabajo, ¿quién lo genera? El trabajo lo genera el sector productivo, en las distintas categorías y en los distintos tamaños. Cuando hablo del sector productivo no estoy hablando de las grandes, estoy hablando de la micro, de la pequeña, de la mediana empresa y también de la grande, pero que no podemos gobernar y establecer políticas solo para las grandes. Tenemos que establecer para toda la estructura productiva del país. Esos sectores productivos van a participar de la propuesta de la Revolución Ciudadana. Pero tienen que participar, porque ahí están las causas comunes. A ver, en la medida, y el sector productivo lo entiende muy bien, yo me he reunido con algunos representantes y algunos actores del sector productivo. Lo que pasa es que algunos son tímidos y no quieren que se haga público, pero yo me he venido reuniendo. Es decir, ellos entienden que si no hay consumo, porque los trabajadores no tienen ingreso o porque el trabajador perdió el trabajo, sencillamente no se activa pues la demanda agregada, que es no hay quien me compre los productos que yo produzco. Entonces ellos lo saben. Por eso que yo pongo el ejemplo. A ver, ¿qué está pasando en la economía? Es como el ser humano que está perdiendo los signos vitales. Cuando un ser humano pierde los signos vitales, ¿qué tienes que hacer? Uno, ponerle el oxígeno para poder sostenerlo. Dos, el electroshock. ¿Verdad? Correcto, para que reaccione y comience a recuperar los signos vitales. Igual es la economía.
Entonces debemos entender que si la inversión privada está paralizada y hay trabajadores sin trabajo y sin ingresos, ¿qué tenemos que hacer? Ahí el Estado tiene que intervenir inyectando recursos económicos para hacer funcionar a la economía y activar y dinamizar. ¿Qué? Activar y dinamizar la economía privada a través de la inversión Pero yo te gubernamental. quiero hacer un pare ahí porque parecería que lo que yo escucho de ti, también a ratos lo siento en Guillermo Lasso y a ratos lo siento en el señor Yacu Pérez. Todavía no se ha definido quién pasa a la segunda vuelta, pero más allá de eso, estas acciones son como muy naturales. Lo que yo preguntaría es cuál es el diferenciador fundamental con estos dos candidatos y cuál es la característica principal de esta propuesta. No hay ningún parecido con lo de Guillermo Lasso, mi querido Orlando. Si Guillermo Lasso aprobó la ley mal llamada humanitaria que permitió el despido masivo, les quitó el ingreso a los trabajadores, les redujo a los que se quedaron hasta el 50% y además firman un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para disminuir el gasto de salario en el sector público y el gasto de inversión en 3.000 millones y pretenden subir e incrementar la carga tributaria, pues cuando nosotros decimos todo lo contrario, pues entonces ahí no hay ningún parecido. O sea, una cosa es que quiera decir algo para revertir lo hecho, pero lo dicho no tiene nada que ver con lo hecho por parte del señor Guillermo Lasso. Y el señor Carlos Pérez Guartambel dice cosas en términos generales, pero no hay propuestas concretas. Nosotros estamos hablando de propuestas concretas. Inversión intergubernamental de 3.000 millones de dólares para financiar proyectos de gobiernos autónomos descentralizados, para que tu auditorio internacional nos entienda, municipios y prefecturas, gobiernos regionales, para que puedan realizar trabajos de agua potable, alcantarillado, gestión y manejo de residuos, que el Ecuador es deficitario en eso, en un 50% de cada una de las ciudades, y por otro lado, establecer proyectos que estén orientados a resolver problemas de capacidad de producción y competitividad, como riego para las tierras productivas, como vialidad y como electrificación para los sectores rurales y también para los sectores agroindustriales e industriales. Líneas de crédito para las micros, pequeñas y medianas empresas por 3.000 millones de dólares también. 1.000 millones para el sector rural, 1.000 millones para la economía social y solidaria y 1.000 millones para las micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Acompañados de qué? Entendiendo que hay una emergencia en el Ecuador, porque durante la pandemia hubo una crisis de recesión y depresión económica que no pudieron vender, por tanto no pudieron facturar, no pudieron cobrar, no pudieron pagar, establecer una política de reestructuración obligatoria de los pasivos, ahí está el oxígeno que hay que darle a la economía y al sector productivo para que tengan holgura de poder trabajar. Pero ahí están las diferencias. Yo te planteo un tema fundamental ahí también, Carlos, y tiene que ver con el resultado electoral de la primera vuelta. Más o menos lo que generalmente se señala es que ese voto obtenido por la Revolución Ciudadana es el voto duro, correísta, firme, pero hace falta ampliar. Y una parte del análisis que se hace hasta ahora a propósito de los resultados es que un sector joven de la población, digamos que está entre los 20 y 30 años, más bien optó por otras candidaturas. Y ese sector joven quizás no se ancló a la propuesta de un candidato joven, como es Andrés Arauz. ¿Qué pasa entonces de ahí? Porque la parte productiva, económica está bien, se la explica, pero en cambio la otra, la de la ilusión, la de los valores, el tema del feminismo, el tema de género, el tema de la ecología, el tema del ambiente, ¿cómo es que no les llega a ellos? Vamos a ver, en cuanto a lo segundo ya te voy a responder. Permíteme por lo primero porque ahí sí tengo que hacer una precisión. Yo sí creo que hubo un voto adicional al voto duro. El problema es que en la sierra no nos fue tan bien. Ese es un tema. Pero si tú ves la votación de la costa y lo analizas con los resultados de la consulta popular del 2018, tenemos incrementos en votación en las distintas provincias de la costa. Sí. Y para poner un ejemplo tan solo, ¿no? Manabí no lo voy a poner como ejemplo porque ya Manabí ya es atípico. Ya es atípico lo de Manabí. Gracias Manabí, querido y amado, tierra hermosa de mi sueño. 54% de la votación. Así es, ya eso ya es atípico, ¿no? Ajá. Pero Guayas le sacamos 2-1. Claro. O sea, a ver, ustedes esperaban, realmente el público en el Ecuador esperaba el 2-1 que le sacamos en la provincia de Guayas y en la ciudad de Guayaquil. No, nadie lo esperaba. Yeah. O sea, es decir, sí hubo un incremento de una votación fresca, de una votación nueva, de un agregado en la votación. El problema es que tenemos que reconocer que en la sierra hay que hacer mejor trabajo. Bueno, se competía sí. También con 3 candidatos que estaban Yacu Pérez, Guillermo Lasso y Javier Herbas, que para algunos es la sorpresa, para otros en cambio es el que llenó un vacío que ninguna de las candidaturas mostraba. No hay que perderse, ojo. Las 13 provincias donde se obtuvieron votación en la sierra, comparado con las provincias de la costa, que todas son importantes, el peso electoral
es mucho más abajo que lo que sí se sacó en la costa. Es decir, no hay cómo perderse, porque cuidado, se comete el error de hacer un análisis lineal. 13 provincias frente a tanto. No, es el peso electoral el que tenemos que analizar. En lo segundo que tú dices, yo lo reconozco, hay que ajustar la comunicación estratégica, y ahí a lo mejor voy a hacer ciertas sugerencias, dada la experiencia que yo tengo en esa área, la comunicación estratégica, y también hay que generar más cercanía con esos segmentos y esos sectores de la ciudadanía, que son los jóvenes de la patria. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de economía circular, pero no hemos explotado el tema de economía circular. De pronto caímos en el error de no profundizar en el tema de economía circular, que es la reutilización de los residuos para disminuir el consumo de materias primas vírgenes, con lo cual se genera una protección al ecosistema, al medio ambiente, y se genera espacios de inversión y de trabajo. Pero fueron estigmatizados, porque lo que se instaló en el imaginario es que les iban a quitar los celulares a la gente. Que es un absurdo. Ahí hubo una falla. Ahí debimos haber profundizado, a lo mejor nos faltó más volumen, mayor explicación y mayor alcance. Y en temas, por ejemplo, como de género, como el tema ambiental. Mira, somos el único binomio que suscribió un acuerdo con las mujeres en el Ecuador. Está público, está ahí, nuestro compromiso con las mujeres. Es decir, equidad de género. No puede ser que en el Ecuador siga existiendo una inequidad de género. Y más allá de las mujeres, y más allá de las mujeres, con mayor razón, pues. El tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, también hemos establecido propuestas claras, hemos establecido propuestas que no son líneas generales, filosóficas, sino concretas. Es decir, de pronto ahí volvemos al tema. Nos faltó profundizar en el tema en términos de generar mayor volumen, mayor frecuencia, mayor intensidad con la comunicación. Y eso se podría corregir en la segunda vuelta. Pero quiero tocar un tema que es muy importante y como se nos va terminando el tiempo, no quiero dejarlo de tocar. Al cierre de la primera vuelta hubo fake news del diario El Clarín y de la revista Semana. ¿Ustedes no prevén que independientemente de quién sea el que vaya a la segunda vuelta, esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo defenderse, cómo crear anticuerpos frente a esa avalancha que algunos dicen incluso afectó la votación que pudo haber obtenido con mayor volumen, como utilizando tus palabras, la Revolución Ciudadana en la primera vuelta? ¿Cómo se puede garantizar que eso no les moleste, les fastidie y al mismo tiempo les disminuya aceptación? Los fake news, la campaña negativa, la campaña sucia, intoxicar, volver tóxica a la política en estos 44 días que nos faltan. Mira, lo ideal sería que nos pase, que entendamos que la política debe ejercerse de otra forma. Por eso nosotros hablamos de una pedagogía para hacer una política nueva. Lamentablemente, quienes están queriendo o pretendiendo pasar a la segunda vuelta han caído en eso. Es lamentable. Pero ahí está la madurez de la ciudadanía. Ahí está la madurez de la ciudadanía. Porque la ciudadanía es inteligente y tiene una sabiduría popular. Esta campaña sucia, si tú revisas los 14 procesos electorales anteriores, justo una semana antes siempre lanzaron la campaña sucia. ¿Qué decían? Que íbamos a dolarizar. Correa fortaleció la dolarización. Nosotros vamos a mantener y fortalecer la dolarización. ¿Qué deciden? Que vamos a llevar al Ecuador a un modelo venezolano. El Ecuador, con todo el debido respeto, Ecuador y Venezuela tienen modelos completamente distintos. Y el otro es que si tenías 2 vaquitas te íbamos a quitar una. Y que la plata del narcotráfico financiada. Hermano, por un supuesto, no se identifica la fuente, por $80.000. Prestados. Es decir, nuestra campaña, yo los invito a que transiten por los senderos de la patria ecuatoriana. Vean qué cantidad de publicidad tenemos nosotros frente a la cantidad de publicidad que tienen los adversarios políticos. Nuestra campaña fue austera y además fuimos el único binomio que estableció algo novedoso, el crowdfunding para financiamiento, es decir, democratizar el financiamiento de nuestra campaña a partir de la contribución y colaboración ciudadana, estableciendo incluso hasta un límite bajo de contribución. Claro. Para cerrar en un minuto, Carlos, ¿cuál es en este momento el mayor desafío del binomio Arauz-Rabascal frente a la segunda vuelta, tomando en cuenta lo que hemos dicho anteriormente? Y sobre todo porque evidentemente ya hay una campaña de desprestigio, hay una campaña mediática, y hay editoriales, y hay incluso hasta amenazas de que si no gana el candidato que yo quiero me voy del país.
Bueno, iremos a despedir a aquellos que quieren irse del país porque somos muy respetuosos de la libertad y de las decisiones de cada quien. En todo caso, pero decimos, es el momento de la unidad. Es el momento de encontrar las causas comunes. En este problema que nos ha llevado y nos ha incorporado a este problema, el gobierno nacional de Lenín Moreno, es un problema que nos afecta a todos en los distintos estratos económicos que existen en el país. Yo los quiero convocar a esa unidad. En nombre de Andrés Arauz, nuestro líder y candidato a la presidencia de la República, los convocamos a esa unidad del futuro, a esa unidad de recuperación de la paz, la tranquilidad y la estabilidad de nuestras familias. No tenemos tiempo que perder. Olvidémonos de los odios, de las descalificaciones, de las noticias forjadas que se llaman fake news y enfoquémonos en mejorar nuestra calidad de vida, la de nuestras familias. Y nuestro principal reto, Orlando, para responderte y no evadir la pregunta, es conectarnos con las mujeres, los jóvenes y recuperar la sierra ecuatoriana. Gracias, Carlos, muy amable por estar acá. Estaremos invitados a lo largo de esta jornada hasta el 11 de abril para seguir conversando sobre estos temas. Gracias a ustedes también por la atención. Estaremos aquí pendientes y hacerles la cordial invitación también a los demás candidatos. Señor Yacu Pérez, señor Guillermo Lazo, aquí estamos para conversar y hablar. Vengan, dialoguen con América Latina. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.